Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 9 del mes de septiembre del año 2024 y continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Números. Leeremos un versículo final del capítulo 22 y luego vamos al capítulo 23. Balaam bendice a Israel, versículo 41, capítulo 22. El día siguiente Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamot Baal y desde allí vio a los más cercanos del pueblo. Y Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 bueyes, 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo como le dijo Balaam y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac: ponte junto a tu holocausto y yo iré, quizás Jehová me vendrá al encuentro y cualquier cosa que me mostrare te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. Y vino Dios al encuentro de Balaam, y éste le dijo: 7 altares he ordenado, en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam, y le dijo: vuelve a Balac y dile así. Volvió a él, y aquí estaba junto a su holocausto, y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo: de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de las cumbres de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré, y aquí un pueblo que habitará confiado. Y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob, o el número de la 4ª parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Entonces Balac dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y aquí has proferido bendición. Él respondió y dijo: ¿no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca? Y dijo a Balac: te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas, solamente los más cercanos, y verás, y no los verás a todos, y desde ahí me los maldecirás. Y lo llevó al campo de Sofín, a la cumbre de Pisga, y edificó 7 altares y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces él dijo a Balac: ponte aquí junto a tu holocausto, y yo iré a encontrar a Dios allí. Y Jehová salió al encuentro de Balaam, y puso palabra en su boca, y le dijo: vuelve a Balac y dile así. Y vino a él, y aquí que él estaba junto a su holocausto, y con él los príncipes de Moab, y le dijo Balac: ¿qué ha dicho Jehová? Entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye. Escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir, él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo del rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como búfalo, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel: lo que ha hecho Dios, he aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá. No se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Entonces Balac dijo a Balaam: ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Balaam respondió y dijo a Balac: ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tendré que hacer? Y dijo Balac a Balaam: te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar. Por ventura parecerá bien a Dios que desde allí me los maldigas. Y Balac llevó a Balaam a la cumbre de Peor, que mira hacia el desierto. Entonces Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares y preparadme aquí 7 becerros y 7 carneros. Y Balac hizo como Balaam le dijo, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Mano, vemos cómo hay alguien que sin razón alguna odia al pueblo de Dios, odia al pueblo de Israel, y busca de todos los medios
que un profeta de Dios maldiga al pueblo de Dios. En un principio Balaam quiso hacerlo por todos los bienes que le ofrecían, por toda la fama que le ofrecían, por todo el dinero que le ofrecían. Sin embargo, Dios le habla y le dice que no, que en lugar de maldecir tiene que bendecir, porque es el pueblo de Dios. El rey no cree, Balaam no cree, Balac no cree lo que le están diciendo. Él quiere a toda costa que maldigan al pueblo de Israel e insiste en llevarlo a un segundo lugar, luego a un tercer lugar para ver si desde ahí puede maldecirlo. Bueno, cuando Dios busca bendecirte y tiene determinado bendecirte, no importa lo que la gente pueda hacer o pueda decir. Si Dios te llamó a un ministerio, si Dios te puso al frente de algo, es porque Él sabe por qué razón te puso. Dios no va a buscar al más capacitado, va a buscar a aquel que tenga el corazón dispuesto de obedecer. Lo que la gente a tu alrededor diga, a veces no hay que tomarle importancia. ¿Por qué? Porque si Dios te puso, como cristianos, como evangélicos, como hijos de Dios, como predicadores de la palabra, no venimos a caerle bien a nadie. Venimos a buscar hacer la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios es bendecir, vamos a bendecir. Si la voluntad de Dios es sanar, vamos a sanar. Si la voluntad de Dios es caminar, vamos a caminar. Pero no podemos, solo porque otra persona no quiere que lo hagamos, no hacerlo. Eso es ir en contra de la voluntad de Dios. Y muchos estamos caminando de esa manera. Por dinero estamos maldiciendo y hemos cambiado de predicar el Jesús de la Biblia a un Jesús económico, un Jesús financiero, un Jesús sanador que nos están vendiendo ahora. Aprendamos a predicar al Jesús de la Biblia, aquel Jesús que sanaba, aquel Jesús que perdonaba, sin estar preguntando qué hiciste o qué no hiciste, sin estar viendo de dónde era o cómo era. No hizo excepción de personas, Él perdonó y sanó. Eso es lo que deberíamos de estar buscando, en lugar de buscar el bienestar económico. Muchas iglesias, muchos pastores están cayendo en ese error. Es hora de que prediquemos al Jesús de la Biblia, al que te dice la verdad, al que te dice lo que es pecado y al que te habla de las consecuencias de mantenerse en ese pecado. Obedezcamos a Dios, no hay que maldecir a nadie, hay que bendecir a cada quien, a cada persona que podamos encontrar en el camino. Es fácil bendecirlo con una palabra de aliento, con una palabra de amor, o si hay una necesidad material, si se puede cubrir, hay que ayudarlo. A eso nos han mandado. Bendiciones, hermanos, esto ha sido un cafecito para el alma.